¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V, don Xosé Luis Barreiro Rivas. Muy buenas noches. Bueno, habitualmente tengo a Xosé Luis Barreiro sentado a mi izquierda. Cada semana tenemos el placer de disfrutar de tu poliédrica y sofisticada visión de la actualidad, pero hoy te tengo a mi derecha y me enfrento al reto de entrevistarte. Confieso que estoy un poco nerviosa por este papel nuevo que vamos a jugar los dos en esta primera parte del programa de esta noche. Hoy recibes el premio Fernández Latorre, el premio número 56, y tú hoy escribes en las páginas de La Voz de Galicia que la concesión de este galardón te permite hacer un alto. Tiene que ver con el tono que tú le imprimes al artículo de hoy, pero yo no sé si tú le concedes un carácter simbólico al premio que hoy se te concede, si es una especie de excusa para reflexionar sobre todo lo que te ha pasado hasta ahora. A ver, eu estou dando unha importancia enorme na miña vida a este premio, non? Recibín algúns outros galardóns, non moitos, pero nunca tuve esta sensación de que chegara a unha meta, non? E agora estou notendo. Eu creo que por dous motivos fundamentales. O primeiro é porque eu non son periodista de formación. Estoume facendo de profesión. E, en certa medida, o premio Fernández Latorre é como se me deran o título, verdad? Levo escrito moitísimo. Levo 25 anos cumpriránse en xaneiro, escribindo na Voz. Ahora escribo entre 3 e 4 artículos semanales. Levo cerca de 4.000 artículos escritos. Digamos que xa teño moitísima profesión. É máis, debo de ser dos máis antiguos da casa, senón o máis antigo neste momento. Pero, en todo caso, non son un xornalista. E, por tanto, isto méteme de verdad en algo que a mí me interesa, que hoxe en día ten unha importancia enorme nas democracias e na vida moderna, porque a comunicación é unha parte esencial de todas as nosas actividades comerciales, industriales, personales e, obviamente, tamén política. En segundo lugar, porque eu empecé a escribir na Voz nun momento moi difícil da miña vida. Eu facía política, facía bastante ben, tiña unha vocación extraordinaria e eu creo que era un político profundamente honrado e profundamente traballador, e fun expulsado daquel paraíso, verdad? Entonces fun expulsado públicamente, que me deixara o anxo coa espada de lume e me botara fora, e quedoume un panorama enormemente complicado personalmente. E eu tuve sempre a idea de que o feito de que hoxe disfrute dunha posición personalmente tan cómoda, familiarmente tan agradable, con tanta autoridade, por decirlo de alguma maneira, moral, gastando pouco, porque tamén se ten autoridade na política, pero hai que gastar moito para ela, non? Eu agora gasto moi pouco nese asunto, ten moitísimo que ver coa miña posición na Voz e no periódico. Por qué? Porque é unha actividade pública. Eu recibira un público castigo e necesitaba unha pública recompensa. E eu collina de aí. E por iso teño a sensación de que hoxe pecho un ciclo, non? E me sitúo comodísimamente no universo este. Bueno, pois 25 anos levas escribindo nas páxinas da Voz de Galicia con asiduidade, 4 artigos por semana, 165 intervencións, creo, neste programa, noites que nos tes acompañado. Fixemos un intento de facer unha pequena semblanza da biografía pública de Xosé Luis Barreiro Rivas. Seguro que fracasamos, pero de verdad que un intento feito con toda honestidade. Imos velo. Podemos afirmar con las fotografías como testigo que Xosé Luis Barreiro Rivas es historia viva de la política gallega. Historia porque sin él sería imposible entender los orígenes de nuestro autogobierno. Y viva porque a sus 65 años, el politólogo hijo del cartero de Forcarei sigue marcando los pasos. Ahora como profesor universitario, articulista de La Voz de Galicia y tertuliano de Radio Voz y V Televisión. Prepararnos para aplicar la ley en circunstancias difíciles con toda la claridad. Él es uno de los protagonistas de esta imagen, el primer autogobierno de la Xunta, tras la aprobación del Estatuto de Autonomía en el 81. También de esta otra como vicepresidente y hombre fuerte del gobierno de Fernández Albor con tan solo 33 años. O de esta, unos años más tarde, como líder de la revuelta interna en Alianza Popular, que desembocó en la Xunta tripartita con el socialista González Laxe a la cabeza y de la que fue también vicepresidente. Camaleónico y superviviente, de sí mismo dijo que se mueve como la Iglesia, por glaciaciones. Un anuncio de periódico lo llevó cuando era muy joven a llamar a las puertas de un partido político en ciernes, Alianza Popular, es decir, el PP de hoy. Fraga lo fichó en Pontevedra y se fijó en sus dotes tanto que lo antepuso a Mariano Rajoy como número 2 del primer gobierno con el que se hicieron los populares, el de la Xunta.
Con su eslogan «Galego como a ti» hicieron historia. La Ley de Normalización Lingüística o el diseño de nuestra administración autonómica son dos de los legados que ha dejado su paso por la Xunta. Pero Barreiro evolucionó, no estaba satisfecho y protagonizó una moción de censura que le arrancó el poder al BOR en favor de la izquierda. Un movimiento en el tablero político clave, ya que fue el que propició el desembarco de Fraga en la política gallega, al rescate de la Xunta y tras desistir de su aspiración a la Moncloa. O presidente da Xunta, elegido polo Parlamento e nomeado pola súa majestade el Rei. De compartir cartel pasaron a ser rivales. Barreiro se pasó a Coalición Galega, una apuesta efímera aunque lo condujo a una nueva etapa como analista y profesor universitario en la USC. En ciencia política es, desde luego, un experto con conocimiento de causa. Enseñar a la audiencia qué tenemos aquí. Y tenemos aquí, ¿qué tenemos aquí? Es una cartera, no sé si la cámara lo puede enfocar, aquí pone vicepresidente y aquí pone excelentísimo señor don Xosé Luis Barreiro Rivas. Pero estaba sin estrenar. Pero además de experiencia hay otro atributo del que Barreiro puede presumir. Es un hombre vehemente y lo ha demostrado aquí, en Vía V. Solo conocedes esa práctica os de Vigo. Perdona. Os de Boimorto, por aí non a conoces. E tú verías como los traían e como los engañaban. Tan mal gusto, tan soez, tan gilipollas. Cocinar un crucifijo. Os de Forcarei votan tan libre e conscientemente como los de Vigo, aunque a los de Vigo les pesa. Por tanto, podemos dicir a xento que é o Códice Calistino. Ahora se ha pasado al otro lado, al de los que vigilan el poder, como alma libre a la que no le gusta casarse con nadie. Sus palabras, las que escuchamos y las que podemos leer en el periódico, son un referente de opinión y análisis. Lleva publicados más de 3.500 artículos periodísticos. El reciente Premio Internacional de Ensayo Jovellanos por su obra La España Evidente tiene que sumar ahora en su estantería otro galardón, el Fernández Latorre. Un premio que considero enormemente importante y que, no sé, me hacía falta, me parece. Un reconocimiento a su extensa trayectoria, todavía en construcción. Bueno, Xosé Luis, moitos anos e moitas cousas. Con que actitude ti encaraches as diferentes cousas que che foron sucedendo no transcurso destes anos tan fértiles e con tantas cousas? A ver, eu teño unha mentalidade moi occidental, e cando digo occidental quero decir que non solamente teño unha cultura bella, senón que teño unha cultura de orixen religioso. Estudiei no seminario e nunca me afastei voluntariamente dela. Funme facendo peor cada día, pero en todo caso nunca me afastei dela. Teño algunhas cousas que teño clarísima. O paso pola vida é efímero, non desexo nunca asentarme en ningún sitio. Teño a sensación de que estamos obligados a xogar fuerte no intento de transformar as cousas, e que nese xogo un vai ganando repetidas veces, pero un día perde, e cada vez que un perde ten que cambiar de escenario, non? Tamén teño unha sensación, é de que eso ven ao mellor da aldea, non? Que din, o que vale para todo, non? Eu teño a sensación de que cando se me cae un mundo, podo erguer outro. Por tanto, non teño nunca esa sensación de fracaso total que se produce. Eu tuve fracasos totales enormemente grandes. O fracaso político quedou establecido aí, pero non sei se foi por delicadeza ou porque se vos esqueceu, pero eu fun xulgado ahora mismo. Sería un terrible apestado neste momento, verdad? Por iso eu tamén teño unha perspectiva nese sentido de como as cousas dan a volta e de que como moita xente que fai xuicios rápidos despois ao cabo do tempo os ten que volver. E eu nese sentido son unha persona que creo que hai que ter profundas conviccións pero non apegos, non? E por tanto, pois fun nese sentido xogando excesivamente. A miña muller sempre o di. Ti chegas a un sitio, pos orden, fas uns despachos preciosos e ao día seguinte de inaugurarlos ou bótante ou marchaste. Pois algo deso. Aquí non vai ser así. Algo deso é así. Confírmame ou desmínteme unha lenda. Hai por aí a teoría de que ti militaches na túa primeira xuventude nun partido de extrema esquerda. É certo? No, eu nunca o primeiro partido no que militei foi Alianza Popular. O último foi Coalición Galega, de tal maneira que aí está a miña militancia política, non? A ver, eu o que nunca me tuven foi por unha persona conservadora.
Incluso moitas veces digo que o único que non lle perdono á crisis actual é que me está facendo profundamente conservador. Non é certo de todo na meu interior, pero estáme facendo profundamente conservador na apariencia das miñas opinións e das miñas apostas políticas, non? Porque eu non me tuve nunca por eso. De feito, eu cando entrei en Alianza Popular a través dun anuncio publicado nun periódico, os meus compañeiros de facultade, eu son licenciado do ano 75 en Ciencias Políticas, sempre dicían que fora o primeiro licenciado en Políticas en España que encontrara traballo no seu, non? Bueno, pois, daquela eu dudei moitísimo a miña entrada en Alianza Popular. E dudei non porque eu non conectaba claramente con aquelo, non? Dices que non te tes por conservador, pero cal é a túa definición, a autodefinición política de Xosé Luís Barreiro? A ver, eu son un profundo liberal no económico e son unha persona bastante aberta en todos os temas, en todos os aspectos sociales. Moi aberta, diría eu. Son un demócrata radical nese sentido. A ver, parécese bastante ao que son as definicións modernas dos estados de benestar, que son, evidentemente, son liberales na estructura do modelo económico e son despois enormemente intervencionistas en todo o que son os aspectos da igualdade, da educación generalizada, das atencións sociales e sanitarias, etc. Eu móvome bastante ben nese asunto. O que son moi claramente liberal no modelo económico. Pero tes a percepción de que a xente te ubica noutro sitio, polo que decías antes? A ver, non. A ver, eu, entre outras cousas, presumo dunha cousa moi grande, e é que asisto con toda tranquilidade e toda normalidade a calquera tipo de reunión de calquera forza política, teño amigos en todas elas, todos se aprecian de ser amigos meus e de ter debatido comigo. A xente recórdame moi ben, decíame Ceferino Díaz, non? Decía, ti, claro, contigo era moi fácil ser diputado porque facías como a Laudrup, sempre lle poñías a un balón nos pés. Bueno, pois, efectivamente, eu nunca tuve en ese problema. Repartías xogo político. Gústame moitísimo o debate, e gústame moito o debate parlamentario. De feito, a única vez que se me acordou a política desde hai 25 anos que salín dela, as únicas veces que se me acorda, sin eu querer, non, é estar así mirando un debate e dicir, home, se eu estuvera aí, eu faría isto. En política nunca se me ocurre semellante cousa, pero en tema parlamentario sí. E disfrutei moitísimo da miña brevísima, porque eu botei 8 anos en política. Nada máis, nada máis. Botei 9 anos. Intensos 9 anos. Decíamos nesa peza, acabas de lembralo ti, que chegas á sede de Alianza Popular en Pontevedra a través dun anuncio do periódico. Por qué? Por que tomas esa decisión? Porque era un traballo? Por compromiso? Por ambición política? Porque era un traballo. A ver, o paro non se inventou ahora, verdad? E salir antes da universidade era moito máis complicado que ahora. Estaba menos estructurado o mercado laboral e todo eso, non? E eu, pois, eu xa me casara, estaba vivindo xa con María, por tanto non tiña, María era funcionaria, e por tanto vivíamos deso, fun moderno nesas cousas, non tiña unha perentoriedade, pero en todo caso eu necesitaba fixar 2 carreiras, necesitaba ser alguén, non? Entonces, un día, tomando un café, abro o periódico e vexo ali entidade tipo social, que non dicía que partido era, licenciado en políticas. Esta é a mía, non? Efectivamente, fun ali porque eu andaba buscando un traballo. Entre outras cousas, antes de firmar sabía para quen firmaba, pero cando fun non sabía onde iba. Cando chegaches ali, cando biches o anuncio non quedaba explicitado para aquela. Había 5 probas e eu fixen 3 sin saber que era para un partido político, a cuarta sabendo que era para un partido político pero sin saber cal, e a quinta sabendo que era para Alianza Popular. E aí foi onde a min me entrou un certo vértigo, sí, efectivamente, porque eu non estaba naquel momento nesa... Pero como encaixa unha persoa que non se autodefine como conservadora, que ten naquel momento 29 anos, cun proxecto político da oferta que había entón naqueles anos claramente de dereitas? Como encaixas? Vamos a ver, eu dependín fundamentalmente de varias personas, pero dependín fundamentalmente de 3 personas, que foron Antonio Ramilo, que foi o que me contratou, e o que me pagou os primeiros soldos, Luis Ortiz, que era de Orensano e conocido ali como empresario da Nusca, das cervezas San Martín, etc., que era o presidente do Partido Popular de Galicia, a pesar de que el era cordobés, non? E de Fraga, non?
Os tres me facilitaron de unha maneira extraordinariamente clara e leal a aterrizaxe. De tal maneira que eu botei, se mal non recordo, 3 anos no Partido Popular traballando, pero sin militar nel. Eu afiliei-me ao Partido Popular voluntariamente, verdad? Cando foron as eleccións de 1979. Sí. E militei por unha razón. Fraga dera a orden de retirar as candidaturas e houbera unha rebelión contra esa retirada. E entonces íbase a discutir se retiraba a candidatura de Vigo. E eu fun á reunión, non iba eu ás reunións políticas, fun á reunión porque quería defender o mantemento da candidatura. Creo que foi un acerto aquilo que fixemos, aquela rebelión que fixemos. E cando iba a entrar na reunión, veume ese escrúpulo que ten unha persona leal. E dixen eu, como vou a intervir nun asunto tan determinante do partido se eu non son militante? E subín ao despacho, collín unha ficha, firmeina e baixei á reunión para poder opinar con compromiso. E así me afiliei ao partido. Ninguén me pideu nunca nada, ninguén me preguntou nunca nada. De tal maneira que eu eses pasos funos dando e respetaronme sempre a miña visión técnica. Eu despois, a primeira vez que fixen política foi no Pacto do Hostal. E no Pacto do Hostal fixeno por unha cousa que se parece algo á carreira de San Ambrosio como obispo de Milán, verdad? Eu estaba explicando como tiñamos que afrontar o asunto, non? E parece ser que a explicación era bastante complicada, que eu repetía unha e outra vez. Entón dixo Luis Ortiz, e por que non vas ti? E dixen eu, porque isto é unha cuestión de partido e eu non son ninguén no partido. E dixo, eso arréglase ahora mismo. E dixo, a ver, apártate que imos facer unha reunión. E reunironse ali mismo e nombráronme secretario xeral técnico non sei que me fixeron. A ver, teniente general, sí. Sería no exército. E dixo, ahora xa vas ti e así xa non hai ningún tipo de problema. E así entre eu. Así entraches. Bueno, pero con unha comodidade extraordinaria, porque nese sentido o partido foi conmigo absolutamente aberto e profundamente confiado. Bueno, andando o tempo, víamos ese cartel histórico de Galego como a ti, con ese estupendísimo eslogan que eu non sei cal é a historia dese eslogan. Vamos a ver, a historia dese eslogan é tan sencilla como que eu dirixía esa campaña. Entonces eu fixen unha carteira da cual teño a que ter, pero non sei onde, está escrita a man, que é o ideal que eu quería trasladar á campaña. Entonces collemos cinco empresas de publicidade entonces e démoslle unha copia de ese papel que eu fixera e dixeron, póñannos isto en campaña. E cando chegou Interalas, que foi a que fixo a campaña, viña coa copia e nun sitio decía que eu dicía o que lle temos que dicir a xente é non explicarlle como se é galego ni nada, senón decirlle galego, que somos galegos como a ti. E entonces viña Antonio Aguilar, que era o listísimo tal, e traíalle así unha raya posta arredor e dixo, eso de galego como a ti é el eslogan de la campaña. E aí quedou. E aí quedou para a historia. Bueno, seguimos avanzando no tempo. É certo que Manuel Fraga tivo en dous momentos a pretensión de que ti foras o responsable do partido en España? Sí. Vamos, non sei se dúas veces, a min díxome unha. Foi cando cesou a Jorge Mestringe. Por certo, moi pouco antes de que nos enfrentáramos. E díxome, o que me dixo el ali na súa casa de Perves foi chamoume a propósito para me decir que iba a cesar a Jorge Mestringe. Díxome que naquele momento só sabían dúas personas que, se mal non recordo, eran Miguel Herrero de Miñón e non me acordo quen era outro. Bueno, entonces díxome tal e dixo, sepa usted que ese puesto tiene que ser el suyo, pero en este momento no le puedo mandar porque sería desvestir un santo para vestir otro. Eso foi, a outra vez xa houbo non. Pero entón non se chegou a concretar cando estaba realmente vacante a plaza, digamos. Non, estaba vacante. Estaba vacante. Tes especulado, pensado con que tivera sucedido na túa vida profesional e na vida pública deste país? Se ti, chegaras a estar ali, donde o frente do Partido Popular, de Alianza Popular e despois do Partido Popular? Sí, a ver, vamos a ver. Non me fixo falta estar ali. Eu tuve todas as posibilidades en política para estar en calquera sitio. Tuve todas as posibilidades por dous motivos. Un, porque mas foron dando, contextualizando no partido, é dicir, que eu tuve moitísimo poder e moitísima confianza,
e outro porque eu era bastante listo neste asunto e facía as cousas bastante ben, non? Pero hai unha cousa que non teño, e é a capacidade de modificar as miñas posicións aguantando estratégicamente á espera das oportunidades. É dicir, eu cando creo que teño que intervir, interveño. E, por tanto, eu estou seguro de que tuven a oportunidade de chegar a todo, pero estou seguro de que se non a houbera matado cando a matei, a houbera matado 2 anos despois, 4 anos despois ou 6 anos despois, pero seguro que a houbera matado. E máis, eu estou seguro de que se volvo a coller. A ver, cando algunha vez me teñen ofrecido despois algunha cousa, eu sempre lle digo, non che convén. Non che convén que eu estea ali, porque se algún día necesitas fidelidade cega, non a vas a ter. Pero tes moitas ofertas? Sigues tendo ofertas? No. Eu tuvenas hai tempo, pero ahora... A ver, porque a mí ao principio, cando abandonei a política e cando dixen que sacudía o polvo das sandalias, ninguén mo creeu. A ver, para ser exactos, eu creo que... Bueno, é lógico que non o creamos, tendo en conta que o que acontece normalmente con políticos. Eu creo que non me creeu máis que a meu pai, que eu acordo falando con miña nai e decía miña nai, no, algún día ti has de volver, e decía meu pai, pareceme que non, verdad? Eu creo que foi a única persona e tal, pero despois, pasados 5, 6, 8 anos, a xente empezou non a creer. E houve un momento en que, efectivamente, deixei de recibir ese tipo de propostas e, sobre todo, saúdo pola calle. Galicia non pode prescindir de ti e tal, que eu sempre o respondín con un principio filosófico, verdad? De facto, ad pose vale tilagio. O que sucedeu pode suceder e de min desprendeuse cunha facilidade extraordinaria e, por tanto, non teño ningunha razón que me permita pensar que as cousas cambiaron. Está cheve. Víamos imaxes de Xosé Luis Barreiro con Mariano Rajoy. Increíble ver co paso dos anos como foi a vida colocando a cada un dos dous. Comprendes a Mariano Rajoy, a súa personalidade? A ver, eu conozo moito, hai moito, levo moito tempo, eu con Mariano Rajoy nunca me levei mal, pero leveime moi pouco, quero decir que desde que tuvemos o cruce de situacións, pois, de intereses, non? Empezámonos a ver moi distanciadamente, de feito, o facía, eu creo que anos que non o vía, non? Me parece que nunha homenaxe que lle fixeron ao seu avó na Diputación de Pontevedra, vexo cada 4 ou cada 5 anos, non máis. Pero sempre tuve unha boa relación con el porque, evidentemente, fomos xuntos na primeira candidatura, e despois eu tuve unha persona importante, fundamental do equipo, primeiro que tuve na Xunta de Galicia, onde ele empezou sendo vicepresidente do Parlamento e director xeral de Relacións co Parlamento, que entonces non había lei de incompatibilidades e éramos varias cousas ao tempo, todos cos que agora serían imposible, e despois, sendo eu presidente do partido, el foi presidente da Diputación, concelleiro de Pontevedra primeiro, foi ao Congreso dos Diputados, e todo eso de tal maneira que, quero dicir, tuvemos moitísima... Vamos a ver, eu hai unha faceta de Mariano que non conocín daquela, que el sempre decía que a política lle cargaba moito e que tiña dificultades para soportar ese sometimento permanente á vida. Eu creía que el non a tiña e que un cambio si tiña iso. O que sucedeu foi exactamente ao revés, que el foi a persona capaz de administrarse con un rigor extraordinario ao servicio dunha carreira e eu non o fun. De todo o demais eu comprendo profundamente, porque eu sei o difícil que é a política e sei que o difícil que é cando todo vai ao revés que te entendan, porque a política, ao fin e ao cabo, é un escaparate. É como o muñeco da feira, verdad? E todo lo desexamos cando estamos en tempo de bonito e todos queremos un tomate para lle tirar cando estamos en tempo complicado. E eu agora sei que a maior parte das decisións que se toman son decisións personalmente gravosísimas para quen as ten que tomar. A ver, esta solidaridade non é só con el. O que leo os meus artículos sabe que eu son profundamente solidario coa clase política. A pesar de que levo moitísimo tempo sin estar nela e criticando a desde enfrente, pero sempre desde unha posición de profunda comprensión e solidaridade. E sempre desde unha idea que ven desde Aristóteles, está bastante testada, é que a política é o fundamento de todas as sociedades. E que, por tanto, é, por decirlo de alguma maneira, a ciencia principal é a que nos constituye como sociedade e dentro da sociedade como personas. E, por tanto, hai que ter moitísimo cuidado con xogar con ela, verdad? É como estamos agora. É un xarrón, sí. Como estamos agora. É un xarrón demasiado delicado como para andar tirando de man en man. Pero se tiveras que definir a Mariano Rajoy, se tiveras que aplicarlle, bueno, pois, un feixe de adxetivos, cales serían?
Se eu non coñecera a Rajoy, tiveras a responsabilidade de definirme quen é o personaxe, que me dirías? A ver, eu creo que ele é unha persona que é profundísimamente disciplinada. Utilizaría a palabra funcionario, e el funcionou non como líder dun partido, senón como funcionario dunha organización política. Claro, ese feito despois ti vas ascendendo, e chega un momento en que tes que exercer de líder. E el seguramente está agora nesa enorme dificultade, que é que, habendo sido sempre un mandado de altísima categoría, agora ten que mandar. E eu creo que esa parte é a que neste momento lle produce ás veces unha certa sensación de incomodidade ou unha certa sensación incluso de unha pequena desorientación. Pero eu creo que é exactamente, eu admiro eso, aínda que eu son exactamente o contrario, claro, pero ele é exactamente a persona que é capaz de permanecer fiel a unha organización e cumplir o reglamento tal e como se debe tal, e incluso eu creo que sobrepoñer en determinados momentos a vontade ou os afectos persoais, sobrepoñerlle a todo eso a súa responsabilidade, o objetivo colectivo de partido. Eu non son eso. Ten ideoloxía, digo, porque el se confesa, ou se confesou seguidor de González de la Mora. Vamos a ver. Ten ideoloxía? A ver, el é conservador, eso era daquela. Cando eu aínda era progre, verdad? El xa era conservador. Eu creo que el militaba no partido de Gonzalo Fernández de la Mora por unha razón puramente xeográfica, porque a Alianza Popular estaba repartida en 7 ou 8 partidos, 7 me parece que eran, os 7 magníficos, claro, eran 7, tiñan a súa representación en Galicia, tiñan acotado por territorios, eu sempre digo como tiñan as caixas, verdad? Ti non te metes no meu territorio, e eu fun a Vigo, donde era territorio de Silva Muñoz, o representante era Antonio Ramilo, e ele estaba en Pontevedra, onde o representante era Gonzalo Fernández de la Mora, que era de ali de Pollo, e, por tanto, era o que mandaba ali, non? Pero eu nunca vin a Mariano xogando en clave dentro do partido, en clave de facción. Eu tampouco nunca xoguei en clave de facción. De tal maneira que eu creo que ese encuadramento era pura casualidade xeográfica. Hai unha data, hai moitas datas importantes na vida de Xosé Luís Barreiro, pero hai unha da que quero falar nestes momentos. 30 de outubro do ano 1986. Aquel día dimites de todos os cargos que ostentas no goberno de Albor, contigo outros 5 concelleiros. Por qué? Creías que Albor non era a persona xeitada e que ti si o eras? Non. Pero creía que o partido estaba nun gravísimo conflicto e que había que resolvelo. De feito, aquelo a min costoume o empleo, non? Costoume a carreira, pero o Partido Popular salvoulle a carreira a nivel de toda España. A ver, nos fóramos sempre formando aquilo que se chamaba maioría natural, verdad? Explicado isto en brevísimo tal. E a maioría natural era o invento de Fraga que consistía en reunir todas as dereitas nunha dereita sola, proceso que despois saleu por unha vía completamente distinta a que el propoñía. E el, por tanto, era partidario de que estuéramos permanentemente ensayando ese modelo, e onde se fixo por primeira vez a coalición popular, que despois se convirteu en Partido Popular, foi nas eleccións galegas de 1985. De tal maneira que este que ves foi o primeiro que foi a un xulgado a firmar como representante plenipotenciario da coalición popular en España. Para facer a coalición popular, nós tiñamos que, en certa medida, inventar os partidos cos que los coaligábamos, porque en Galicia o verdadeiro organizado e o verdadeiro poderoso era a Alianza Popular. E, por tanto, para dar esa idea de coalición, inventábamos os partidos que se reflexaban no esquema que Fraga tiña en Madrid. Tiña que haber un partido liberal, tiña que haber un partido cristiano-demócrata, tal. E nós fomos facendo eso. Que pasou? Que nós entregamos unha parte importante do noso grupo parlamentario a esa coalición, que despois en Madrid, un ano despois, fracasa rotundamente. Entonces empeza o lío interno. E o lío interno como se manifestaba en Galicia? En que os nosos representantes do Partido Popular, o PDP, a UPL, o Partido Liberal, tamén Vitorino Núñez naquele momento, empezaron a facer maniobras de segunda deriva con Coalición Galega hacia unhas eleccións donde iban a ir como centro en frente do Partido Popular. E eu entonces collo o partido e collos a eles, que nunca eu falo por trás, e digo, vamos a ver, eso é lícito perfectamente, pero no es posible dentro desta casa. Y por tanto, yo voy a dar una posición
voy a dar un golpe de posición encima de la mesa. Y aquí o vamos a hacer un partido único o una coalición a estilo CIU, es decir, que siendo varios partidos funciona con una sola estructura de autoridad, o el que no entre en eso coge la puerta y se va, porque yo no me voy a arriesgar a estar trabajando desde el gobierno para dos coaliciones que se van a enfrentar el día final. Bueno, Gerardo, cada vez que se planteaba este asunto, sempre tiña medo por la estabilidad del gobierno o por la silla, ¿no? E, por tanto, sempre frenaba ese tipo de cosas. Ese o que lle digo a Fraga es que usted me monta una coalición que no necesitaba y me la rompe cuando la necesito, de tal manera que así no se puede estar. Y por tanto yo propongo en este momento hacer un modelo compacto en política en Galicia que además coja con toda claridad el centro no solamente ideológico, sino también estratégicamente galleguista, y se juegue a eso, para que cuando lleguen las elecciones, porque él me decía, pero si usted va a ser el próximo presidente, dice, no, yo voy a ser el próximo candidato fracasado, para ser el próximo presidente tengo que hacer las cosas ahora. Bueno, pues en estas es cuando, discutiendo un día, dijo Gerardo, algo así como, lo que hay que hacer es poner orden aquí en vez de estar en este momento. Y yo le dije una cosa que se puede decir en el partido, se debe de decir en el partido, pero que no se puede decir en la mesa del gobierno. Yo le dije, sí, Gerardo, pero eso tú no lo puedes hacer porque no eres capaz. Y entonces tan pronto acabé de decir eso, me di cuenta de lo que acababa de decir y dije, y como dicho esto, uno de los dos no puede estar en este pueblo forastero, yo soy el que se tiene que marchar. Pero inmediatamente, o sea, inmediatamente. Fue así, sin llevarlo previamente pensado. Sí, eso es. A ver, yo ya vivía un conflicto con el partido, pero yo no tenía pensado el 30 de octubre que pasase nada. Lo que pasa es que a mí se me va, como diría un moderno de ahora, se me va, no la olla. Se me calienta la boca. Se me calienta la cosa, y entonces le digo, claro, eso es lo que hay que hacer, pero tú no lo haces. La persona. Y entonces, dicho eso, le dije, claro, ahora el gobierno queda dividido. Claro, Gerardo, que era una bellísima persona, lo sigue siendo, gracias a Dios, y que tenía una confianza en mí extraordinaria, lo quiere arreglar por la vía del compadreo. Y me dice, a mí me da igual, no me importa nada lo que me digas tú, ya sé que tal. Y yo digo, sí, pero esto acaba de suceder en la mesa de gobierno y no es recogible. Y esto es un sitio serio, claro. O yo me voy o tú quedas desautorizado. No puede suceder, no pueden suceder las dos cosas. Y yo no estoy dispuesto a jugar a bueno y malo o a listo y a tonto. Y esa es la razón por la que ¿Ahí me voy. empezaron tus problemas políticos? Claro. A ver, eso desde el punto de vista de la carrera personal es un error extraordinario. Sobre todo porque a mí me dieron todas las oportunidades de rectificar. Llamaron a mi mujer, llamó Fraga, llamó tal, tú que eres la que lo puedes serenar y tal, serénalo. A mí no me hacía falta serenar. Yo dije, no es posible que cuando uno le dice a su presidente que no puede, que no es el líder del grupo, sigamos los dos. No es auténtico, no es verdadero, no es razonable. Y entonces yo me fui. Es más, cuando Fraga me dice, si usted aguanta unos días, yo voy allá y se lo arreglo yo, lo ceso yo. Dije, no, porque aquí si voy yo, se acabaron lo de viene usted y lo arregla. Fraga te ofreció cesar al BOR. Sí, claro. Pero si yo aguantaba un mes, porque él estaba en las elecciones vascas. Cuando terminen las elecciones vascas... Y tú dijiste que no querías eso. No, eso no, ni espero ni no espero. Es que cuando yo no voy a entrar sometiendo la Xunta a su autoridad. Y por tanto, ni me va a cesar al anterior ni va a cesar al siguiente. No, ese es un principio que ya queda fuera de ahí y tal. Bueno, usted sabrá a lo que se expone, y tanto que lo sé. A lo que te expusiste a partir de ahí, supongo que fue una etapa no precisamente agradable para ti. Hubo muchos adjetivos calificativos que se te colgaron entonces, traidor, felón. Yo no sé si hubo alguno que todavía arrastras, que todavía te cabrea. No, porque van en el sueldo, ¿verdad? Pero hubo uno que me hizo muchísima gracia, que fue el de felón, que empezó con una frase que decía, a mí me llamaron un día de la COPE por la noche y me preguntaron, estaban haciendo una entrevista y tal, y me dice, ha habido la declaración de un dirigente del Partido Popular que ha dicho que usted ha cometido felonía, que inde más fino que felón. Y dice, ¿usted sabe, ha oído eso y tal? Y dice, no, ¿y no sabe quién fue? Y dice, no, pero espera, déjeme analizar.
Esto textualmente. Entonces le digo yo, eso primero no es de Galicia porque eres demasiado fino. Eso tiene que venir de Madrid, aquí me llaman otras cosas. Y desde Madrid lo único que me lo puede llamar así, poniendo la voz así cerradita y tal, es Ruiz Gallardón. Y me dijo, exactamente, es exactamente. Bueno, pues eso me hizo muchísima gracia, ¿no? O sea, que fue Ruiz Gallardón el que acuñó lo de felón, el que te acusó de felonía. De felonía, sí. Él dijo, ha cometido felonía. Sí. Pero ya se ve que es de Gallardón, ya se ve. Sí, la verdad es que ahora pensándolo, efectivamente. ¿Superaste todo aquello? Quiero decir, ¿guardas algún rencor hacia alguien? No tengo yo esa capacidad, yo no tengo ninguna capacidad ni de envidia ni de rencor, de tal manera que no tengo ningún mérito en ello. No he inventado eso. Pero ni siquiera cuando estabas en el banquillo de los acusados y supongo que tu familia estaba pasando pues lo que estaba pasando. Solamente tuve personas con las que, a ver, menos de los dedos de una mano, pero hubo 3 o 4 personas con las que no tenía ganas de encontrarme. Pero si me encontraba, me comportaba razonablemente, pero no tenía ganas de encontrarme. Fueron fundamentalmente de 2 tipos. Los que eran muy amigos y jugaron en contra, y los que sirvieron de instrumento para una maniobra. Eso eran 3 o 4 personas, no eran más, ¿no? Y por tanto yo en ese sentido soy... vamos, en ese sentido estoy encantado conmigo, no tengo ningún tipo... Siempre lo dice mi mujer, me dice, a ver, tú eres una persona bastante vehemente, bastante tal, y luego te coge por la calle una persona que te empieza a dar la lata y eres capaz de aguantarla 20 minutos. Y digo, claro, porque cuando yo identifico que una persona tiene ganas de hablar, lo dejo. Pues yo me presto a eso. Siempre me pongo del lado del que empieza a perder, ¿no? Dices que no tienes capacidad para sentir rencor, pero ¿sientes que sí que te traicionó gente que no te tenía que haber traicionado? Sí, pero no mucha. Y además, de ese momento, yo guardo una memoria extraordinariamente agradable, porque es cierto que perdí algunos amigos que creí que no iba a perder, y es cierto que me encontré con algunos que nunca creí que me iba a encontrar. Manos que se me echaron, pues mira, por ejemplo, los comportamientos que tuvieron conmigo Beiras, Ceferino, a ver, y por tanto algunos me dicen, bueno, en aquel momento perdiste. No, cambié de ámbito, de amistades, pero yo creo que salí ganando de aquel momento, sí. Los niños eran muy pequeños y yo decreté que en casa no se iba a notar nada. Uno de los reproches que me hace ahora mi hija me dice, a ver, yo ahora de vez en cuando me encuentro leyendo una cosa o un papel y tengo 2 ideas, que tú fuiste muy importante y que pasaste momentos muy complicados y no me acuerdo de ninguna de las 2 cosas. Bueno, eran pequeños, ¿no? Eran muy pequeños. No, ya tenía 10 años, claro. Bueno, claro. Y el niño 13, claro. Y yo digo, a ver, pues eso, si no te acuerdas de nada, ni del uno ni del otro, porque tienes un padre espléndido. Esta es una percepción personal, fruto un poco de lo que he ido viendo en todas estas horas, pero a veces tengo la sensación de que esa relación tan particular, o esa idea tan concreta que tú tienes de la justicia, tiene que ver con tu peripecia personal, ¿es así? Sí, tiene que ver porque yo, vamos a ver, yo soy una persona institucionalista y por tanto creo que la justicia es un pilar fundamental del Estado y además cuando opino sobre lo que hay que hacer con ella no tengo ninguna duda. Es más, yo digo que hay que cambiar el término de acatar la justicia por aguantarla, es decir, a ver, ese es el árbitro y cuando pita se cumple el tal, sea justo, injusto y ya está. Yo solo pretendo una cosa, y es el centro de todas mis críticas, y es que la justicia es una administración, y por tanto no es referente ético de nada. Por tanto, no me opine de nada. Usted me coge la ley, me la aplica, yo lo cumplo y punto. No me dé lecciones. Y como la justicia ahora está empeñada en dar lecciones, y como hay una parte importante de la sociedad que cree que ahí hay un referente moral con respecto, por ejemplo, a la política, yo digo, no, ahí de ninguna manera, ¿verdad? No es la política en España ni mejor, ni más moral, ni nada que la política. Y por tanto, uno cumple su función, si me pone una multa la pago, el otro cumple su función, si me inhabilita, quedo inhabilitado, pero lecciones morales no me las den. Solo ese es el punto. Y por tanto yo creo que la justicia en España no se reformará ni funcionará
mientras el juez crea que está por encima moralmente del resto de la sociedad y por encima de la persona que está siendo juzgada. Ese es el único punto que me hace a mí saltar frente a esa situación, de la cual no pienso apearme nunca, aunque me queda todo tan lejos que puedo verlo con muchísima tranquilidad. Bueno, estás apelando a ese respeto que manifiestas permanentemente por las instituciones, por la política, y en todo este proceso tan intenso, aunque fueron pocos años, bueno, pues con una viveza muy fuerte como consecuencia del momento histórico que se estaba viviendo, ¿cuál es la decisión o el momento que más emoción te provocó? Bueno, como consecuencia de esa percepción y de esa concepción que tú tienes de lo que tiene que ser el Estado, de lo que tiene que ser la política y de lo que tiene que ser, en este caso, la autonomía. El momento más emocionante que tú sentiste que estabas construyendo algo o participando en algo o aportando algo a este país y que era histórico lo que estabais haciendo. Vamos a ver, yo creo que hay dos momentos. A uno no le había dado yo mucha importancia, pero finalmente fue Ceferino Díaz una vez más, ya bastante más tarde, el que me lo destacó. Yo creo que hubo un momento extraordinario que fue cuando yo, desde el Partido Popular, que había jugado bastante a contrapelo de la autonomía, etcétera, conseguí poner al partido no solo al lado del debate del Estatuto y del Pacto de los Tal, sino haber dado la fórmula inicial, haberse convertido digamos, en el propulsor de aquel proceso, y haber participado en él y haber hecho que mi partido formase parte de una coalición, rompiendo tabúes y quedándose únicamente con la idea histórica y con la proposición ideológica que yo quería llevar allí. Y ese yo creo que fue un momento trascendente de mi actitud política. El otro yo creo que fue cuando conseguí, arriesgando mucho y oponiéndome clarísimamente, por ejemplo, a Manuel Fraga, que no se apostase en Galicia por una administración dispersa, sino por una administración concentrada, y se acabase con la pugna territorial de que si yo no tengo una consellería estoy fuera del gobierno, ¿verdad? Por tanto, la construcción física, pero lo que decía Ceferino me decía, San Cayetano no es un hecho físico, es un hecho simbólico. Y además se produjo en el momento que se tenía que producir y porque tú estabas allí. Porque el destino del país era como decían los canarios, que siempre lo recuerdo yo, poner la Xunta en un barco y llevarla unas veces a Tenerife y otras veces a Las Palmas. Bueno, pues nosotros, no sé si llegaba tanto porque Orense no tenía, Lugo no tenía un puerto de mar, pero si no hubiésemos hecho más o menos lo mismo. Y yo creo que aquella apuesta contundente que se hizo, por cierto, con mucho coste para el partido y con mucho coste para el país, porque aquello maleó la política coruñesa durante mucho tiempo. Efectivamente, que aquellas manifestaciones. No solo eso, sino que después quedó como a mucha gente le quedó como un complejo de culpa y, por tanto, una manera de actuar sobre La Coruña que no era razonable, ¿no? Bueno, pues yo creo que todo eso fueron momentos enormemente... ¿Es adictivo el poder, José Luis? ¿Es adictivo el poder? A ver, para mucha gente yo creo que lo es, para mí no lo es nada. Yo en eso puedo dar testimonio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo creo que lo que es adictivo del poder es el hecho de ser importante. Y por tanto, si la Pantoja fuese consejera, no tendría ningún inconveniente en abandonar la política, porque se iría al escenario y llenaría los teatros igual. Yo creo que la política es muy difícil dejarla para el que se va a la soledad y a la desmemoria. Los que tuvimos la suerte de salir de la política y mantener una fortísima presencia en la sociedad, que mucha gente aún cree que estás en la política, porque a mí aún hay gente que me habla ahora mismo como que estoy en la política, y digo, bueno, pues no la he hecho en falta para nada, al contrario, porque la política es un sacrificio enorme. ¿Te hubiera gustado ser presidente de la Xunta? A ver, no necesitaba eso. Me gustó mucho ser lo que fui, pero no le hubiese hecho un asco. Yo no le habría hecho ascos ni siquiera a ser secretario general de la ONU, ¿verdad? O presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. No tengo ninguna. Es más, lo del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica nunca aspiré a ello porque no sé inglés, pero a secretario general de la ONU también hay que saber inglés, pero bueno, en todo caso allí se puede uno ir arreglando. Yo no le hubiese hecho ascos a nada, ni temor a nada, pero no estoy apegado a esa necesidad. Hablas de Forcadell como García Márquez de Macondo.
casi tenemos la impresión de que Forcadell es un territorio mítico más que un territorio físico. ¿Es así? ¿Es voluntario? ¿Es involuntario? ¿Estás construyendo algo en torno a Forcadell que trasciende los límites reales de Forcadell? Cuando mi padre compró su primer coche y empezamos a hacer algunos viajes para ver esas cosas que uno nunca había visto, la Catedral de Toledo, ¿verdad? O las murallas de Ávila, pues íbamos por aquellas carreteras con los mapas en la mano y tal, y entonces mi padre veía un letrero que decía Ávila 10 kilómetros, se decía como de aquí a Soutelo. Y el aquí siempre era Forcadell, ¿verdad? Claro, evidentemente. El de aquí a Soutelo, el de aquí a Soutelo. Aquí, estuviese donde estuviese, aquí era Forcadell. Bueno, no sé si lo aprendí ahí, pero yo creo que hay que tener muy claro que, sobre todo en los planetas redondos, cada uno tiene que poner un centro, porque no, si existe un plano, el centro más o menos se establece geográficamente, pero como no podemos vivir en el centro de la Tierra y todos los centros son iguales, Nueva York y Forcadell tienen la misma condición de centro, pues yo entiendo perfectamente que los de Nueva York crean que aquello es el centro del mundo, pero yo no lo creo, y por tanto... El centro de tu mundo es Forcadell. Y luego, para que sea un centro más bonito, lo adorno un poco. Todo lo que puedo, lo adorno todo, no lo falseo, solo lo adorno. Le pones un poco de poesía al asunto. Bueno, está como siempre en estos casos Lois Balado aquí, que también te va a someter a un interrogatorio rápido, que te pido que contestemos con rapidez también. Bueno, José Luis, famoso es tu pasado en el seminario, lo has recordado aquí muchas veces, y echando la vista atrás, yo no sé si se arrepiente de haber cambiado la política por el seminario. No, porque yo fui al seminario bastante casualmente, verdad? Porque el cura de mi pueblo dijo: este é un rapaz moi listo e non o imos deixar aquí na escola de Forcadell. Esa es mi vocación. Dios se expresa de muchas maneras y en mi caso se expresó de esa. Y entonces yo muchas veces digo, no sé muy bien cuándo entré en el seminario ni sé muy bien cuándo salí. Lo que sí sé es que le soy enormemente fiel a aquella casa en casi todo. Y por tanto, pues... estoy encantado de aquello y no me hubiese, si las circunstancias me hubiesen llevado por otro sitio, seguramente sería feliz también, pero nunca eché en falta eso. Bueno, la universidad también forma parte de su vida. Yo no sé quiénes son más duros de pelar, si los alumnos o los diputados de su época. Los diputados de mi época eran una bendición de Dios. No sé si eran los diputados o la época. La época de la transición era una época de ilusión y construcción permanente donde todo el mundo sentía que se estaban haciendo cosas nuevas y cosas importantes. Y por tanto nos íbamos cada día a casa con la sensación íntima de haber dado un paso, de haber tenido un éxito. Era una maravilla aquello. No está siendo ahora así la política, como es lógico que no lo sea, porque también los matrimonios no son iguales el día de la boda que el día del entierro, ¿no? Pero en todo caso, aquello era una maravilla. Yo con los alumnos tengo muy buena percepción, porque yo le digo siempre a mis colegas, no es que los alumnos sean raros, es que vosotros estáis viejos. Los alumnos de ahora no es que sean ni buenos ni malos, no son los de antes, son otros. Y por tanto, en cuanto tú no quieres que sean los de antes, los alumnos son espléndidos. Bueno, prensa, televisión o radio, no sé qué soporte le gusta más. A ver, lo bueno es como en la comida, ¿verdad? Un poquito de todo. Lo que a mí más satisfacción me produce es la prensa escrita, el artículo. Entre otras cosas porque el artículo es reflexionado, es programado. En la prensa te suceden, en la radio o en la televisión suceden cosas, tienes colegas, a veces la gente está más razonable o menos razonable. En el periódico tú te cierras aquel espacio y te lo haces. También tengo la sensación de que en la prensa me lee el que me quiere leer y en la radio a veces me escucha uno que está buscando el partido y antes de encontrarlo me escucha a mí. Y por tanto creo que la prensa tiene como, yo digo a veces en vez de un lector, digo un electorado. Tiene un electorado como más activo, más militante. Sí. En este plato escuchamos de su boca que si Pablo Iglesias, bueno, ganaba, volvería usted a la política, luego lo desmentiría. Entonces yo no sé qué tendría que pasar para que usted volviese a la política. Yo creí que tenía que pasar eso, pero cuando lo vi pasar dije, no. Ni siquiera eso. Ni siquiera eso, ¿no? Porque ya lo desmentí aquí, porque tal. A ver, yo lo que quería decir con eso, y eso lo vuelvo a decir, lo que pasa es que no lo ejercitaría, yo creo, nunca, en ninguna circunstancia, no sé, si hay circunstancias tan extraordinarias que no me puedo imaginar. Lo que yo quiero decir es que la política es un compromiso de todos, y que cuando hay un momento en que uno tiene la sensación de que algo se descompone o algo se desbarajusta, a todos nos exige un esfuerzo personal importante.
yo creo que ahora la política está exigiendo de nosotros, de mí, yo tengo la sensación de que lo exige de mí, esfuerzos personales importantes. Bueno, José Luis Barreiro tiene, como muchos personajes célebres en Twitter, una parodia también. Una de sus frases más célebres es Galicia independiente, Barreiro presidente, es una de las etiquetas que utiliza. Yo no sé si no le llama la atención a usted esto de las redes sociales. No sé si lo veremos por ahí alguna vez. A ver, yo no tengo no tengo Twitter y esas cosas no tengo. Utilizo el teléfono y todo eso mucho, internet, y me escribo con mucha gente y todo eso, pero no tengo la red social. ¿Por qué? Porque yo soy contrario, vuelve el seminario aquí, yo soy contrario a tener que resumir las cosas de una manera simple y con 150 caracteres. Y por tanto, yo si no puedo hablar, no hablo, pero si hablo, hablo, ¿verdad? Y la red siempre me parece que banaliza muchísimo las cosas. De todas maneras, yo que me enteré de eso, de esa parodia por la hija, lo primero que le pregunté fue, ¿y qué hay que hacer para librarse de una parodia de este tipo? Y me dijo, no hagas nada porque es entretenida, te conocen bien y tal, porque dice que una de las cosas que más repetían, o sea, hace mucho que no oigo nada de, pero que decía, no sé qué cosa hizo Mariano Rajoy y no me lo preguntó a mí. Bueno, pues me parece muy bien que hagan eso, y incluso me daba la sensación de que eran alumnos que me conocían, sí. No sé cuál fue su mayor metedura de pata en política, ese momento que dijo, tierra, trágame. A ver, yo siempre digo una cosa, pero volvemos un poco antes. Yo siempre, cuando me preguntan, pero tú habrás dicho alguna tontería en política, y digo siempre una, dije, yo cuando me procesaron dije, confío en la justicia. Te voy a decir otra, te interrumpo un momento nada más. En una entrevista que te realizaban, no en este periódico, en otro, en el año 1988, aseguraste tajante que Fraga no iba a ganar las elecciones. Sí. Eso es un profeta fracasado, ¿verdad? A ver, yo creo que no las iba a ganar. Lo que pasa es que nosotros cometimos un error muy grande, porque yo, no sé cuándo está hecha esa entrevista, pero yo... Es del año 88. Hasta el momento justo de la campaña, pues entonces porque yo siempre creí que Coalición Galega y el PNG íbamos a ir juntos, es decir, que no íbamos a ir en coalición tripartita, sino bipartita, el PSOE y los nacionalistas. En esas yo contaba con que efectivamente tal. Fraga nos ganó al ir divididos porque tuvo 500 votos que necesitaba yo. Bueno, no sé quién fue, para su opinión, mejor vicepresidente de la Xunta, usted o su sucesor, un tal Mariano Rajoy. A ver, yo fui más vicepresidente de la Xunta porque lo fui más tiempo. A lo mejor porque también lo fui más visiblemente. Él solo fue 11 meses y, entre otras cosas, porque se lo estropeé yo y, por tanto, no le voy a someter al riesgo de una comparación entre uno que estuvo 5 años y otro que estuvo 11 meses. Pues no sé, le voy a leer 3 frases sobre política y no sé si va a estar de acuerdo con alguna. Se lo voy a preguntar si es que está de acuerdo. La primera es de Woody Allen y dice, la vocación de un político de carrera es hacer de cada solución un problema. La segunda es de Robert Louis Stevenson y dice, la política es quizás la única profesión para la que no hace falta preparación. Y la tercera de Edward Moore Kennedy, en política sucede como en las matemáticas. Todo lo que no es totalmente correcto está mal. No estoy de acuerdo con ninguna de las dos, porque la política es vidita misma, ¿verdad? Y por tanto la política son mucho mejores los preparados que los que no lo están, pero no se puede excluir a los que no lo están, porque eso es la democracia es el valor de la igualdad, no es el valor del acierto ni el valor de la eficiencia, es el valor de la igualdad. Pero a la democracia le va mucho mejor cuando la gente está preparada y cuando ejerce con derecho a esa profesión, porque yo no creo que la política tenga un déficit moral con respecto a las otras profesiones. No son mejores los empresarios o los que roban en los supermercados que los políticos, obviamente. Nunca me acerqué, y no lo hago ahora a 25 años de distancia, a la política con ningún complejo moral frente a nada ni a nadie, ¿no? Y porque yo creo que en la política no hay nada perfecto y por tanto estamos constantemente haciendo genialidades, haciendo grandes sacrificios, haciendo avances que parecían imposibles. No hay más que ver España hace 30 años y verla ahora, y cometiendo enorme cantidad de errores. A ver, seminario otra vez.
no sé por qué decían, no sé por qué la cifra está escogida así, pero a nosotros nos decían que incluso el mar santo comete 7 pecados al día, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que, qué sé yo, Adenauer, pues hacía 7 tonterías al día. Creo que alguna más incluso. Una frase: iré a Galicia, daré una carga de caballería y le enterraré a usted a 7 metros bajo tierra. Una frase que atribuyen que Manuel Fraga le dijo. Sí, esa me la dijo a mí, fue Manuel Fraga. Dijo, a ver, la frase exactamente, me la estoy oyendo por un oído y repitiendo, la frase exactamente fue: o hace usted lo que le digo ahora mismo, yo le estaba diciendo una cosa que no, o iré a Villalba, me daré de alta en el censo y no tendré ningún objetivo en mi vida más que el de meterle a usted 7 metros bajo tierra. Caray, Luego, es que es eso fue lo que terrible me la dijo. frase, ¿eh? Luego, lo de la carga de caballería lo dijo, no me lo dijo a mí, lo dijo en un periódico, lo dijo en una entrevista que dijo: ese señor, porque yo ya había pasado a ser un señor, ese señor, claro. me dijo, ese señor se va a enterar de lo que es una carga de caballería. Lo cual yo muchas veces por la noche antes de dormir me veo con mi sable así solo, a pie, las botas así tal, y veo venir la caballería y digo, qué escena. De todas maneras, qué terrible. ¿Cómo reacciona Porque Fraga? Fraga- ¿Y qué palpita en el fondo A ver, de Fraga esa a mí frase? me quería como un padre. O sea, te quiere meter bajo tierra, Sí, te sí, quiere sí. mandar a la caballería, es, en Sí, fin, sí. ¿eh? A ver, Fraga a mí me quería como un padre, me dio toda la confianza del mundo. Yo le respondí de una manera absolutamente perfecta. Lo puse donde llegó. Que no tenga ninguna duda, ahora que está en el cielo, ya no la tiene, que a él le salvé yo la carrera cuando gané las elecciones. O sea, Fraga fue presidente gracias a ti. No se fue de la política en el año 70 en el año 80 o el 79, gracias a que yo gané las elecciones del 81 en Galicia. Esa es la realidad. Si no, en aquel momento aquello se disolvía. Pero Fraga tenía un problema, y es que nunca distinguió el poder de la autoridad y era un obseso de la autoridad. Y por tanto Fraga creía que no imponer su voluntad a corto plazo y en cuestiones nimias, no reñir en público eso de mi querido amigo tal, que eso era... Y yo aquel día había habido un poco antes en la conversación y le dije, yo no solo tengo una educación y no solo tengo una personalidad, sino que he vivido al lado de usted mucho tiempo, y lo que usted me está pidiendo, ¿Qué era lo que te pedía? usted no lo haría. A ver, yo me había dado de baja en el partido. Y entonces él me estaba pidiendo al día siguiente que me diese Que te des de de alta. alta. Y yo le estaba diciendo que Claro, eso era de un cantamañanas, claro. y que no tenía ningún tipo de sentido. Caray, pues. Y entonces le estaba diciendo, hay que hacer algo que a mí me permita, algo que no dejará de ser bastante extraño, pero que en todo caso no puede ser extraño de todo, que tiene que... Y me dijo, ¿y qué puede ser eso? Y le dije yo, pues que de todo cuanto ha sucedido en la política hace un año, de lo que yo no me he podido explicar en el partido, y por tanto el partido solo tiene versiones ajenas, se me llame a mí para hacerme una explicación de todo eso, y yo, una vez hecha esa explicación, no necesito pedís ninguna una audiencia, compensa, vamos, ni nada, una exactamente. audiencia. Puedo pensar en rectificar eso por usted, porque en todo caso, haberme dado de baja y haberme dado de alta sería una cantamañanada, pero en todo caso tal. Y entonces él me dijo, o hace esto ahora mismo, o yo haré esto. La respuesta mía fue tan sencilla como esta. Queda una. Cuelgue pronto para que no le cuelgue yo, le dije. Cuelgue pronto para que no le cuelgue yo. Para terminar, ¿cuál es el político que más le gusta de los que hay ahora mismo en escena? Uy, no sería capaz de decir. A mí el político más me gustó de toda la transición fue Adolfo Suárez. Sin ninguna duda, y además dicho desde hace Pero tan muchísimo mal está la tiempo. cosa que tenemos que recurrir a un político de hace No, tantos años. vamos a ver, a mí me gustó bastante, mucho, me gustó Felipe González, me gustó muchísimo Pujol. Sí, pero seguimos Estoy hablando del ahora pasado, derrumbado. José Luis. Sí. Ahora Sí, no, sí, no sí. te atreves... Vamos a ver, yo desde Aznar para acá creo que la política entró en una barrena de concepción de poder, de concepción de gestión y de concepción de democracia que creo que está absolutamente disparatada. ¿Por qué? Porque la política antes era de alguna manera el intento de conducir la sociedad, y ahora la política es el arte de ponerse detrás de la sociedad para que tu conexión con ella y tus concesiones a la sociedad te protejan. ¿Pero esto es solamente en España o es mundial, digamos? ver. ¿Hay algún político en activo en estos momentos que te parezca especialmente dotado? ¿Quién? Sí, hay una política, claro. Angela Doña Merkel, Angela claro, Merkel, sí, que yo efectivamente. creo que es en este momento la única persona que dice los mismos discursos en campaña electoral que en el gobierno, y que ha mantenido pulso firme frente a situaciones, ni siquiera digo que estén acertadas, digo, es un pulso firme
perfectamente explicado y conocido y sostenido. Y por tanto, tal. Pero antes hubo muchos, porque yo creo que el político está muy conectado con su momento y con su tiempo. Hay momentos en que se puede ser fácilmente un gran político y hay momentos en que el mejor de los políticos... Pero este era el tiempo para la gran política, ¿no? Este era el tiempo. Está el campo embarrado. Está sin sembrar el campo. Me quedan dos cosas nada más y ya acabamos, José Luis. Una, yo no sé si lo desvelé alguna vez en el programa, pero si es así, lo voy a contar otra vez. Poco tiempo después de empezar con esta aventura que es Vía V, seguro que recuerdas que un día me dijiste, a mí lo que me gustaría en realidad un día es ir ocupando cada uno de los asientos de la mesa y en cada uno de esos asientos mantener controversia con el asiento anterior. Bueno, no hemos reproducido exactamente este deseo que tú manifestaste, pero aquí Lois Varado ha hecho un pequeño juego con respecto a esto, que sería Barreiro contra Barreiro. Vamos a verlo. Solo ocupa un asiento en nuestra mesa de debate, pero nosotros estamos en calidad de afirmar que Barreiros Rivas hay muchos. ¿Y quién le va a apoyar a usted? Tiraremos de archivo para demostrar que existe un amplio abanico, desde el barreiro categórico. Y hay que tener en cuenta que eso es así. Pasando por el Xosé Luis académico de la lengua. Y es abracadabrante. Hasta el más incisivo. Y la pagas, y la pagas. Por eso hoy proponemos un duelo épico. Barreiro Rivas contra Barreiro Rivas. Que cuando llegue la hora de la verdad y haya que hacer algo importante, no hay huevo. Parece que eso que lle dá razón á cuestión. ¿Que no? Vamos a intentarlo. Dentro música. En la esquina derecha, con americana azul y camisa blanca, procedente de Forcarei, Pontevedra, Xosé Luis Barreiro Rivas. Y en la esquina izquierda, con chaqueta azul y camisa en tonos rosáceos, también desde Forcarei, el profesor Barreiro. Ahí están los dos combatientes posando para la foto oficial. Se escudriñan, se desafían con la mirada. La tensión se puede cortar con un cuchillo. Porque, sinceramente, ¿hay alguien que dude de que Barreiro Rivas podría discutir con su propia sombra? Sí, no, sí, no, sí, No. sí, nos estamos confundiendo. Bueno, una pequeña broma que queríamos hacer, pero muy bien, ¿no? Yo discuto muchísimo conmigo ¿Contigo mismo? Y cuando a veces me coge la gente por la calle y me dice, yo leo muchos artículos, estoy de acuerdo con casi todo. No todos, digo, con todos tampoco estoy de acuerdo yo, claro, porque lo que se escribe el domingo no siempre es verdad. Hablando de escribir, escribieron de ti en el año 2001. Sépase esto, si alguna vez Barreiro tira de la manta, en Galicia se cae del pollete hasta el apuntador. Tiene paciencia, ambición sin límites y astucia de aldeano. También un saludable afán de venganza. A ver, ¿Te identificas con estas palabras? Ese no me conocía nada. A ver, no hay tanto de qué tirar. La política no es tan secreta como parece, ¿no? Los asuntos estos que se cuentan tantas veces de la caja de la Moncloa que contaba Calvo Sotelo, de llamar al cerrajero para que la abra y tal, y lo que estaba dentro era la combinación. Bueno, pues no hay tanto secreto, ¿no? Yo no tengo tanto secreto. Lo que nunca haría, teniéndolo o no teniéndolo, era tirar de la manta para hacer con eso política. Yo la política siempre he dicho una cosa, no es póker, es ajedrez. Por tanto, todas las fichas encima de la mesa y solo se gana con movimiento. Pero hay cosas que no se saben Siempre y que nunca se sabrán. Hay muchas cosas que no se saben ni se deben de saber, claro. Todos tenemos cosas que no se saben ni se deben de saber. En la política no somos personas distintas. Esta cosa que ha entrado ahora, esta cosa de la transparencia. De la transparencia, hacer las casas de cristal y que todo el mundo esté viendo qué hace el político en cada... Porque claro, a mí a veces me parece que le llaman transparencia a ese programa que hay en la televisión, que si hacemos una casa de cristal ponemos allí al gobierno, ¿verdad? Y estamos Gran todos Hermano, mirando, dices. Gran no sé si Hermano. es Gran Hermano. Pues hacemos todo lo que está... No es eso, y yo soy partidario de que la política se la entienda con muchísima más humanidad de la que se está entendiendo. Para terminar, José Luis, ¿qué va a pasar con este país? ¿Qué va a ser de este país? Me refiero a Galicia y me refiero a España. A ver, este país va a salir, y va a salir bien y va a salir relativamente pronto. Yo no me atrevería a decir cuándo. Ni me atrevería a decir si para salir tiene que tener una gran crisis, una catarsis o no. Yo intento que no la tenga, porque yo creo que no es necesaria. Yo creo que estamos en posiciones perfectísimamente
abordables y rectificables. Y creo que una parte importante de los problemas que tenemos son impostados y por tanto son gravísimos porque los hacemos gravísimos, porque nos estamos interpretando todo el día las palabras sueltas y descontextualizadas y porque estamos todos los días, el otro día le decía yo a mis alumnos, cuando se discute hay que tener claro que entre 60 euros y 60.000 millones de euros hay alguna diferencia, ¿verdad? Y eso en este momento en el debate político no existe. Yo creo que saldremos porque somos un magnífico país, somos un extraordinario país. Lo somos realmente, no quiero decir que esto no es poesía, lo somos realmente. Y uno cuando se va afuera y vuelve, casi siempre tiene una cierta sensación de alivio cuando pisa el primer aeropuerto, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso es así y que ahora lo que no cabe la menor duda es que tenemos en este momento una aceleración suicida y por tanto tenemos algunos riesgos que las personas importantes en todos los órdenes, los que son intelectuales, profesores, los que son políticos, los que son líderes sociales, etcétera, va siendo hora de que frenemos un poco la aceleración y pongamos sosiego. Xosé Luis Barreiro, de verdad, un auténtico placer y un privilegio contar contigo, con tus opiniones y con tu amistad. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Gracias Muchas gracias. Nos vamos, una pausa de publicidad.